Buenos días, iglesia, buenos días, familia, qué gusto tenerlos nuevamente el día de hoy, el día 3 que llevamos en este plan de 21 días de lectura y oración. Quiero comentarte que el propósito de este plan es crear primeramente un hábito de orar por las mañanas y leer, que sea lo primero que hagamos al levantarnos, pero con estos dos libros que estamos leyendo y meditando, Gálatas y Efesios, vamos a aprender mucho y vamos a desprendernos también de muchas cosas espirituales. Vamos a aprender a vivir en la libertad de Cristo, en ya morir a nuestro yo, y hablando de Efesios, en vivir una vida espiritual, un modelo espiritual. Entonces vamos a continuar el día 3, que estamos viendo Gálatas 2, y el día de hoy vamos a ver Gálatas 2 del 11 al 21. Entonces dice: para cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Aquí está hablando Pablo y está diciendo que enfrentó a Pedro. Y entrar en contexto, Pedro era una autoridad en ese momento, y la iglesia era una persona de autoridad, y Pablo pues sí era de autoridad, pero todavía, aunque ya lo habían reconocido, como lo vimos en los versículos anteriores, como colegas, pero lo hacían así como que era Pablo, ¿no? Entonces, pero vean la autoridad que Dios le da a Pablo para poder enfrentar cara a cara y decirle a Pedro que estaba equivocado. Y ahorita vamos a ver por qué estaba equivocado. Versículo 12: cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, el cual ellos ya habían aceptado que no tenían por qué seguir esas reglas y esos modelos judíos. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Santiago era, en ese entonces, era el que dicen el hermano del Señor, y era la máxima autoridad de la iglesia, y fueron enviados. Entonces Pedro como que dijo: ay, ya llegaron esos, ¿y ahora cómo me comporto, no? Muchas veces nos pasa cuando llegan los familiares a la casa y dices: ¿y ahora qué? O cuando estás conviviendo con tus amigos o con los compañeros de trabajo, ¿y aquí qué onda? ¿Cómo me comporto? Y cambias tu manera de comportarte y de dirigirte. Y continuamos: tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncisión, porque había un grupo que insistía en la circuncisión para ser salvos, para poder acceder a esa salvación que Cristo ya había consumado en la cruz. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé, que era el discípulo de Pablo, se dejó llevar por esas hipocresías. Muchas veces, por cuestiones, hay que tener mucho cuidado, por cuestiones de que qué dirán, del ambiente, y de esto nos dejamos, o te dejas llevar por las cosas, y permites esa parte y entras dentro de la hipocresía. Bernabé conocía a Pablo y sabía, o sea, lo conocía íntimamente, sabía que era, porque era su discípulo, y aún así se dejó llevar. Por eso nunca nos debemos dejar llevar por las costumbres, tradiciones o el qué dirán de los demás, porque tarde o temprano podemos desviarnos del verdadero evangelio. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles de seguir las tradiciones judías? Aquí le está hablando porque ellos peleaban esas tradiciones, pero hoy en día tenemos muchas tradiciones que están fuera del orden de Dios, y fuera de la voluntad de Dios, y fuera del deseo de Dios. Tú y yo somos judíos de nacimiento, le dice Pablo, no somos pecadores como los gentiles. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, y no por la obediencia a la ley, no por la obediencia a lo que dicte en este momento el mundo, no por la obediencia a lo que dicten las tradiciones, o lo que diga mi papá o lo que diga mi mamá, sino por lo que Jesús ya hizo por ti.
Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Por eso vino Jesús, porque el único que vino y la cumplió fue Jesús. Nadie más, ningún ser humano la pudo cumplir ni la ha podido cumplir. Solamente Jesús. Por eso, por medio de Él, solamente alcanzamos la salvación eterna. Pero supongamos que intentemos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declare culpables por haber abandonado la ley. Y aquí lo cuestiona: ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Y le pregunta. Y él mismo contesta, Pablo: por supuesto que no. Más bien soy un pecador. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Y esto sucede porque muchas veces, y quiero que quede claro, muchas veces queremos, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, y como crear una ley para ver si creemos o no creemos, o si hacemos las cosas correctas. No, nosotros por fe, tiene que, por medio de la fe de Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo, hay una transformación, una renovación de nuestra mente que nos conduce a un mejor comportamiento. Si intentamos seguir la ley o seguir las costumbres del mundo, pues nos vamos a condenar. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Renunciar a nosotros es importante. Renunciar a nuestros deseos, renunciar a lo que creemos, renunciar a muchas cosas que nos impiden estar cerca de Dios. Y eso es importante en este versículo. Ya no tenemos que vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó a sí mismo por mí. Confiado. ¿Por qué dice confiado también? Porque mientras vivamos en este cuerpo hay situaciones que nos van a estar haciendo efervescencia en la carne, y nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa fe para no caer nuevamente en el pecado. Y finalmente el versículo 21 dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues sin cumplir la ley pudiera hacernos, si cumplir la ley pudiera hacernos justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Sale? Con esto terminamos y vemos la importancia de rendirnos y de reconocer a Cristo de lo que Él ya hizo por nosotros. Te animo que sigas conectado el día de mañana.